Sencillamente un ícono. Eso ya es, ¿qué más se puede decir? Ícono del rock, ícono de la música en nuestro país, Dios mío. Mis respetos y con un aplauso fuerte vamos a recibir al señor Mickey González. Gracias, gracias. Mi querido Mickey. Tú sabes, Mickey, que una de las cosas que yo no podía creer cuando comencé a ver lo que ha sido tu recorrido por la música, lo que te ha gustado y todo, me encontré, por ejemplo, que habían grupos que a mí me gustaban, que yo de joven los seguía y los perseguía. Eric Clapton, The Cream, Iron Butterfly. Claro. Inagada la vida, ¿te acuerdas? Sí, sí, sí. Con los solos de batería. Claro, Claro. Y después descubro que tú has consumido ese tipo de música sí, claro. cuando tenías tus 16, 17 años, ¿no? Sí, 15, 16. O sea, yo, te juro, yo era, pero Carlos Santana. Mijo. Sí, claro. Claro. Es un poco cómo hemos podido pasar por todo eso, por todos esos monstruos de la música, y cada uno ha encontrado su camino, ¿no? Sí. Tú eras un blusero. Sí y no, pero en algún momento dado me enfoqué en el blues porque era lo que más me gustaba. En los 60s el blues, pero los blues que se consumía eran los que venían de Inglaterra. Cuando descubrí que todo eso era de artistas de Estados Unidos, afroamericanos, entonces llegué a seguir a los auténticos, ¿no? También con la juventud uno es un poquito maniático, ¿no? Y compulsivo, yo por lo menos. Entonces no me interesaba nada que fuera de blancos, era todo de negros. ¿Y por qué te venía eso? ¿Cómo se dio? Porque tú eres un madrileño. No, pero no es un tema de... Oye, ¿cómo es que te gusta la música negra? O sea, eso le gusta a todo el mundo, no es que... Eso no es ningún misterio. El asunto de la compulsión es que... O sea, los auténticos... ¿Para qué voy a interesarme en los bambas si los auténticos existen? Claro, o sea... Esa era la actitud. Es regresar al origen. Sí, Ese era el no, ahora estoy un poquito más, como te digo, más permeable y reconozco que hay cosas fabulosas de bluseros blancos, pero en esa época, digamos, sí, me gustaban algunos, pero era completamente cerrado. Pero ¿cómo pasaste tú todo esto, toda esa etapa de Woodstock? Porque tú te has llamado siempre un hippie. Sí, claro, hasta ahora. ¿Y cómo viviste toda esa etapa de...? Ahora estoy en Star Wars, por mi look, pero soy un hippie de Star Wars. No es por el frío por el frío. De estas máquinas. Pero todo ese periodo de Woodstock y todo eso... ¿Dónde estabas? Ya estabas en Perú, ¿no? Woodstock fue en el 69. Claro, ya estabas en Perú. Yo en el 69 me fui 2 años a España a estudiar. Yo ya había terminado la secundaria. Y justo cuando vuelvo de España en el 72 es que decido ya no escuchar artistas. El último que escuché, el último disco que escuché, el Yes Album, ya no escuchaba artistas porque era el rock progresivo lo que era la onda, ¿no? Una influencia muy fuerte de un guitarrista peruano que se llama Richie Selon, de jazz. Y él tocaba blues. Richie Selon. Tenía una banda que se llamaba El Ayu. Famoso Ayu. Y claro, y él me dijo, yo solo escucho las raíces, no escucho... Y dije, pues tiene lógica, tiene razón. Y me pasaba discos. Íbamos a casa, había unos, le llamaban los chinos, pero no eran chinos, eran de Okinawa. Era un apellido japonés de Okinawa. Y dejaban entrar a la gente y todos grabábamos. Hasta que empezaron te dejaban en su casa sin conocerte. Buenísima onda. Y hasta que le empezaron a pelar los discos y se acabó la gracia. Sí. Richie Selon, yo lo recuerdo, yo locutor de radio también, tenía un programa en la radio. Eso sí no me acuerdo. Tremendo pionero. Pero yo quiero imaginar al Mickey González de tablista. Tuviste una etapa de... Sí, claro. Yo en
tercero de media. Yo tenía 14 años, empecé a correr olas con la tabla grande, longboard. Ujú. Todavía no había la tabla chiquita, todo era longboard. Y te ibas y aparecías por el agua dulce, ¿no? Corría en agua dulce, todo, no había tantos muelles, entonces había un montón de olas Claro. buenas. El triángulo reventaba lindo. Después una que le llamábamos a la Moana, donde ahora está esa marina, ese club de yates. Ujú. Había un fierro ahí que Todos están los restaurantes. parecía un nadador ese fierro. Ujú. Todas esas playas se corrían. Barranquito tenía olas buenazas. Ahora con todo eso se ha arenado y las olas son dobles. No, y Miraflores también. Miraflores no tenía, o sea, Miraflores le llamábamos a la playa de Miraflores. ¿Dónde está? Ahora le llaman Macaja. Macaja, claro. Miraflores, la reventación de Miraflores era brutal. Tenías hasta 2 metros, eran derechas. Donde estaban los baños públicos de Claro, Miraflores. claro. Entonces, Ese era wow, bueno. Dios Y mío. era o sea, Pacífico Sur, el Waikiki, Fue Kiki. después los baños Ujú. y después el Macaja. ¿Y tú andabas con tu tabla por todas esas zonas, no? ¿Sí? ¿Sí? Sí, sí. Y después subías y te comías tu pescado con frijoles. Claro, eso en pescadores. Pescadores. Eso en ¿no? pescadores, claro. tal época, San no? Pedro. Había unas olas lindas en pescadores. Ya no hay olas. Una época hermosa, ¿no? Uno no se imagina nada. Y todos nos conocíamos porque nadie corría tabla. Claro. Todos nos conocíamos. Y era otro mundo. Por ejemplo, el Chino Malpartida ha sido campeón nacional en una época y bueno, a él le robaron una tabla. Él importaba tablas. Bueno, estaba Carlos Doñil Arco, la gente. Sí, bueno, claro, pero esos eran ya como los mayores. Los mayores, De ¿no? Waikiki, ¿no? Pero eran pitucos. Pero mira, esos eran pitucos, gente. Claro, había un poco de pitucos, pero después había gente que no eran pitucos que también corrían olas. Pero esta historia del Chino que quiero contar es, a él le robaron una tabla Ujú. y la encontró en Pimentel. Fácilmente la podía recuperar. Ahora que te roben algo, ¿no? ¿Qué le vas No, a que encontrar? va la cachina. Desaparece. Claro, entonces es otra historia, ¿no? Cambiaban mis neuronas y mis hormonas cuando empecé a crecer. Empecé a cuestionarme si eso era lo que quería. No tenía mucha opción, pero eventualmente decidí que ya no iba. O sea, me fui a España, traté con ingeniería, pero primero que era muy difícil. Pensé ya que sea arquitectura, que tiene algo que ver con el arte y eso. Y arquitectura tampoco. Al final decidí que ya no iba a estudiar. No quería irme a India tirando dedo. Querías irte a Una búsqueda espiritual, como los Beatles. Claro. Pero no en el avión de los Beatles, sino George tirando Harrison. dedo, que era lo que estaba a mi George alcance. Harrison a la búsqueda. Exacto. Mm. Claro, y ahora, por ejemplo, hay un tipo que está muy, 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 muy famoso, que es Rui Pereira, que es el hijo de Raúl. Ah, no te creo, sí. Que Raúl y Juan Luis, el polen lo diseñó Juan Luis, pero Raúl, que era el hermano mayor, era parte del polen, y cantaba y componía. Es cierto, porque a mí me contó una vez en una entrevista o una conversación privada, creo, Lucho González, guitarrista de Chabuca Granda. Claro. Lucho González me dijo que había ido a Brasil, que habías estado con gente muy importante. Lucho González estuvo en el Leoncio Prado con Raúl Pereira. Rui es del grupo Turista, que ahora es uno de los grupos más fuertes de Perú, de pop rock. Pero fue Lucho González el que me contó y que me dijo, la influencia de Mickey González es muy fuerte, es la de Eric Clapton, todo esto que te estaba contando, pero en su momento estuvo tocando en un local, creo que era Sí. el otro sitio de Barranco, Sí. donde hacías música chill out, ¿puede ser? No, música lounge, música de salón. Ah, ya. Entonces yo me había olvidado de esa época, porque todos estos años que salió el disco Café Incaterra y hacía toda esta electrónica de chill out, el lounge, todo esto, realmente esos fueron mis inicios, porque mi primer trabajo profesional era tocar bossa nova con Melissa Griffiths en el otro sitio. Y Melissa estuve Griffith, un año. La voz de Melissa. Claro. Y eso, digamos, Lucho me enseñaba los temas de Chabuca, los que tenían más acordes de jazz, la época de Lucho Neves. Y, El pianista. claro, sí, el arequipeño. Notable. Y claro, eran mis inicios, la música lounge, la música de salón. Pero en esta música de salón, ¿qué tocabas tú?
Estos temas de Chabuca. Tocaba El Barco Ciego para cantar, tocaba... Pero Melissa Griffin era la voz y tú eras la guitarra. Yo ¿o? tocaba guitarra, Claro, no. yo no tocaba nada, sabía de algunas cosas, un poco de blues y lo que me enseñaba Lucho. Y eso, y algunas bossa novas que me enseñaba Lucho. Miki, la pregunta es directa. ¿Ustedes iban por el billete ahí a cantar al otro sitio? Claro, era un trabajo. Nos pagaban mensual y íbamos todos los días. La gente entraba, se pedía una copa, pedía su ¿Y ustedes comida, paraditos ahí? porque era un sitio de... La gente de la Granja Azul, el que hizo la Granja Azul, creo que era suizo. Entonces sus hijos ya habían crecido y tenían diferentes proyectos. Y uno de ellos tenía el otro sitio, y que era Brochetas. Que son los anticuchos, pero Sí. bien hechos, pues bien. Bueno, son de otras cosas, no son solo de corazón. Y esa era una novedad y era un sitio ficho y nosotros tocábamos ahí animando a la gente que se tomaba una copa y luego pasaba a la mesa a comer. Pero ibas como... Era Miki González acompañando, ¿no? Claro, o sea, Todavía no eras muy famoso. no, nadie era famoso, ni Claro, ella ni yo, pero ella sí trabajaba con Delgado Aparicio, con Lucho González. Así conocí a Lucho porque la llamaban a ella para comerciales, para la orquesta de Delgado Aparicio. Después ya yo terminé, o sea, esa terminó porque éramos pareja, ya no seguimos trabajando y yo luego volví, ella se fue a Venezuela y se convirtió en la reina del rock. Melissa. Ahora Claro. me cuentas, ahora tengo que hacer un Dale, corte. dale. Si no hay corte comercial, no podemos seguir. Qué interesante. Oye, Melissa la hizo linda. Corte comercial, regresamos. Henderson, la leyenda, hoy con un ícono, Miki González. Sí, señor. Así es, estamos en Henderson, la leyenda, y por supuesto, nuestro invitado especial, Miki González, se retorna en unos instantes más, aquí en Exitosa TV, Exitosa Radio 95.5. Ya volvemos. En esta gran fiesta familiar y por supuesto en Henderson, la leyenda. Adelante, Jorge Henderson Palacios. Muchas gracias, mi querido Héctor Manuel. Estoy con el ícono de la música en nuestro país, que es nada menos que Miki González. Y hay mucho que se podría hablar y decir de toda esa etapa fabulosa, pero vamos a tener que saltarnos todo ese periodo de Sí, Melissa claro. Griffin en Venezuela, Sí. que le fue tan bien con su disco, ¿no? Sí, El claro. Melissa. Tú eres muy amigo de todos los Griffin, ¿no? De toda la familia. Sí, porque el hermano mayor iba a mi colegio, o sea, él es mayor que yo, pero ellos vivían a 3 casas de la mía. Yo pasaba caminando al colegio y por la casa de ellas tenían una perrita salchicha negra y le decía la señora que trabajaba, Adela, ella era afroperuana, la muca, le decía, adoraba ese perrito, la muca. La muca. Sí, porque era todo largo, el hocico, así como una muca, pues. ¿Cómo se da la influencia? Porque tú sacas tu primer disco, que es en esa época, sí podemos decir, tu disco de larga duración. Primero sale en 45, ¿no? Primero sale un 45, 45. un single. Un single. Pero vamos, en el año 86 tú le mandas con todo, sacas un larga duración, primero un 45, en la que en épocas bravas de Alan García, de todo lo que pasaba en el Perú, con Sendero Luminoso y todo, y tú te avientas con unos temas, pero a todo dar, ¿no? Sí. Un poco imprudente, pero por suerte no me pasó nada. Porque en este primer disco, que además tiene la participación de Charly García, Sí. García, Calamaro, Andrés Calamaro. Miguel Abuelo. Ujú. Bueno, y ¿El ese disco- fue el mi primer disco, sí. ¿El disco se graba en Argentina? No, yo llevé algunas pistas ya desde Perú. Ya. Las baterías, que era una caja de ritmo, porque la banda original era un trío. En realidad éramos 4. Ujú. Era Eduardo Freire en el bajo, estaba Meno Bayumbrosio y Chevo, ¿ya? Y después estaba yo en guitarra. Y no había batería, era caja de ritmo, entonces era guitarra, bajo, 2 percusiones. Esta es la banda original. No,
¿No? Esa no es la original, ¿No? esa es la segunda banda. En el centro está Filomeno, ya no está Chevo, y entra Huicho en teclado y atrás está Pelo Madueño, bueno, Eduardo a la derecha y yo acá a la Ah, ya, izquierda. ya, sí, no lo había visto. Lo que pasa es que el primer disco que grabé en Argentina me decían que por qué no usaba un baterista de verdad. Y entonces empecé a buscar en la cantera de los subtes y me jalé a Huicho y a Pelo. Pero en ese primer disco y además le metiste unos videos bravísimos. Yo me acuerdo de un programa de televisión, yo trabajaba en América Televisión en esa época, y había un programa que se llamaba Luces de la Ciudad, con Eduardo Lores. Ahí fue que empezó. Claro. Ahí fue que empezó, porque me llamó Eduardo y yo había ido con un tema. Cuando salió el 45 de Dímelo, Dímelo, la cara B se llamaba Segundo Debut. Y Segundo Debut era un tema experimental, con la caja de ritmo era festejo y rock. Tenía cosas como de zapateo, las campanillas. Era una cosa experimental y eso fue lo que hicimos en Luces de la Ciudad. Y luego me llama como al mes, pero poquísimo tiempo. Y entonces grabé por la tarde Dímelo, Dímelo, lo mezclé y me lo llevé al programa. Entonces ya lo tenía grabado y por un accidente llegó a la radio, llegó a Doble 9 y en Doble 9 llegó al segundo, sí, llegó al puesto número 2, pero todos los programadores escuchaban Doble 9. Entonces todo el mundo lo quería, entonces firmé con CBS, que después se lo compró Sony. Augusto Sarria. Con Augusto. Y sacamos el single y salió esto en abril. En julio ya era el número 1 en todo el Perú. Y viene Charlie a la feria, me presentan a Charlie, nos hacemos amigos y ya el resto pues es historia, ¿no? Pero ahora, en este disco que se llama Puedes Ser Tú tienes también una... Es jovencito, ¿no? Eres el hombre con su pinta, sus lentes negros. Mira. Primer disco de Mickey González. Dios mío. No, es muy lindo porque el diseño hasta ahora se sostiene. Sí. Eso lo hicieron todo en Argentina. Y lo ves ahora y es como... Como de la década. Sigue siendo de la actual, época. ¿no? Sí, por supuesto. Sigue teniendo una estética que tranquilamente no se ve antiguo, ¿no? Tranquilamente podrías hacer un disco así ahora, con esta estética. No estoy tan seguro. ¿Sí? Sí, no, por lo menos la música no. La música no. Era una época especial. Pero tú tienes una canción en este disco que es un pasar por la chicha peruana, en la que está el punteo de la guitarra. Sí. ¿No? Sí. Claro, era raro, era que a mí me gustara la cumbia, era como que a nadie le gustaba la cumbia era marginal. Entonces los que hacían rock y les gustaba el rock o el jazz, no les gustaba la cumbia. Pero Mickey, en los videos que hay en YouTube y que tú estás viendo, tú vas viendo... Se llamaba chicha, no se llamaba cumbia, chicha, porque era la cumbia andina. La chicha peruana, pues claro. Sí, exacto. Pero se van viendo todo lo que hasta ahora hay en Perú, o sea, esta informalidad de las combis, el laberinto de la gente. Tú lo dijiste, te adelantaste a la época. Sí, es ¿no? curioso porque ahora, por ejemplo, en Instagram hay un post de que la música del Perú es muy rica, y apoyamos a la selección. Al final es una cosa para que la música del Perú suene en Brasil. Entonces es un comercial, sale... Es auspiciado, no. Y este post sale Miguel Ayumbrosio que le está dando un cajón, salen una gente amazónica, salen con la zampoña. Entonces, me parece súper interesante que ahora sea un concepto masivo, pero este era mi concepto de toda la vida y prácticamente, digamos, el hecho de tener cajón en la banda, no había una banda de rock que tuviera cajón, había del pueblo del barrio, pero no era una banda de rock. Después había otras bandas experimentales que tenían cajón, instrumentos andinos, ¿no? Pero en realidad yo lo aprendí del Polen. El Polen es la primera banda de rock que yo vi que tenía cajón. Que tienen cajón. Pero el cajón me parecía fabuloso. Entonces, esa era un poco la onda, ¿no? Y meter música peruana. Siempre, todo el tiempo estaba metiendo sonidos peruanos. Eso es lo que me parecía más notable. Pero ese primer disco es el que de alguna manera tuvo cierta censura por sus canciones. Claro, era como dices tú, era la época de Alan García y había habido un episodio que
que se llamaba La Matanza de los Penales. Se habían levantado en los penales y en el frontón y habían matado a la gente. Sí, claro, claro. O sea, y era un momento muy complicado. Entonces, con Augusto Sarria fuimos a donde Maldonado. Los hijos de Maldonado son los que ahora tienen Tondero. Maldonado, el productor, que tenía Cine 70, no me acuerdo cómo se llamaba. Cine 70, claro. Que quedaba en la Primavera, arriba, al lado del Sanjón. Sí, acostadito. Al Sanjón no, de la Panamericana, del claro. Ayuntamiento. Bueno, fuimos a hablar, Augusto le dice, mira, vamos a hacer, estaba dispuesto a hacer unos videos para la CBS, ¿ya? Era la propuesta que Augusto le decía, estos son para la CBS, tengo este artista, Mickey González. Entonces fuimos a conocer a Maldonado, le ponemos el tema, Puede Ser Tú, que habla de la Marina, está en Ayacucho. La Marina está en Me Ayacucho. dicen que no hay golpes militares, no, en la selva, control militar, en la Plaza San Martín, el Rochabús mojando. Me dicen que no hay golpe militar, pero me recuerda cuando había un general en Palacio. ¿Entiendes? Entonces, las torturas, puede ser tú que te torturen. Entonces, escucha a Maldonado y dice, no, este no es un buen momento para sacar este video. Es que te pasaste, le claro, pusiste entonces, toda la fibra. Salimos de ahí y dice Augusto, oye, no lo podemos hacer. No, ya me di cuenta. Pero el disco, viste, se llama Puede Ser Tú. Entonces, el disco se llama Puede Ser Tú. Dice, hay que sacar el disco sin ese tema. Digo, no, el disco se llama Puede Ser Tú, la gente sabe que está el tema, yo no puedo no sacar el tema. Yo no lo puedo sacar, bueno, libérame del contrato. Pues me liberó el contrato y luego me fui y lo saqué con Discos Hispanos, pero ya no salió. O sea, de ser el número 1 en el 85, con un tema, con Dímelo, me fui a Argentina, grabo con Charly, cosa que nunca había pasado con bandas peruanas. Y yo para mí no lo podía creer, nunca había grabado, nunca había vendido discos. Estaba grabando en Argentina con Charly, con Calamaro, con Melingo, ¿entiendes? ¿Llegaste a tener disquera en Argentina, Interdisc? Claro, ¿no? era Interdisc. Yo era artista de ¿no? Interdisc. Me liberó Sarria para ser artista. O sea, mi primer disco salió en Argentina con la disquera de ellos. Y esa disquera y te sales de CBS. Sony del Perú y te vas de Augusto Sarria donde Jorge Galarceta. No estaba todavía. No. Cuando yo volví para sacar el disco, Ajá. Yo era artista de Interdisc, Ajá. pero la licencia la tenía para sacarla en Perú, Sarria. Entonces Augusto dice, yo no lo saco, me libera y me fui donde Coco Galarcet, pero ya no salió en abril cuando tenía que haber salido, ya salió en septiembre y cuando salió el disco, el otro tema que queríamos tocar, que era Ya No Aguanto, mandó Sarria a decir, tú se lo has dado a Sanguinetti, y lo estaban tocando en doble 9 otra vez, que era la fórmula que me había hecho famoso, Claro. con la que estaba yo trabajando un montón. No, tú no puedes hacer eso, ahora eres artista tú tienes un contrato. Pero, oye, tengo un contrato, ya no lo toques. Claro, la televisión fue benévola porque de alguna manera yo lo ponía en el programa Enhorabuena y me decían, oye, pero si nos está matando, Miguel. Pero compadre, este es el gran éxito en la radio, todo el mundo. Es que eso es así, eso es así. Cuando una cosa es exitosa, pues todo el mundo se calla la boca y te jala para su lado. Así es. Pero en el primer disco también tienes una frasecita que dices algo así de Cholita, que hablas de la caspa del Inca. Sí, Cholita medio, era un coro. Lo que pasa, eso viene era una gente que tenía un proyecto que se llamaba INSAP, Instituto Nacional de Salud Peruana, que era una ONG y capacitaba a los clubes de madres, vaso de leche. Entonces vinieron a hacer un trabajo donde ellos pasaban slides. El primero fue Ate Evitarte, que era la historia de Ate Evitarte. Entonces pasaban los slides y no, era sobre la diarrea infantil. Entonces pasaban los slides y yo le había hecho la música. Y una de esas músicas era una cumbia, estilo de los Chapis. Ajá. Entonces yo no tenía, digamos, tantos temas para el disco y lo metí. Entonces era toda la música, luego paraba, había una locución. Los hospitales están muy lejos, los niños no llegan, si tienen diarrea. Con frases bravas Sales también. hidratantes, tal y cual. Claro, frases porque bravas. era una capacitación. Y en Argentina se me ocurrió a ese tema hacerle el coro. Entonces me lo inventé ahí y le digo a Charly,
y a Calamaro y a Melingo. Melingo era el saxofonista que había venido con Charlie, que era el de los Twist y de los Abuelos de la Nada. Entonces entramos ahí, y dos en un micro y otros dos en otro. Y Charlie, ¿te acuerdas que había una propaganda de los Chapis, del Banco Agrario? Que le va preguntando. Que se encuentra Chapulín, le dice, Sí. está Jaime Moreira, le dice, oye Chapulín, ¿qué haces acá? Hola, sí, Jaime, vengo a borrar aquí el Banco Agrario. Y Charlie, tan inteligente, ese tipo es un genio. Estamos ahí y antes de grabar le dice a Melingo, el saxofonista, Melingo, vos, ¿qué haces acá? No sé, haciendo parodiando. una parodia del comercial, se acordaba. Si había estado 2 semanas, ¿cómo puede acordarse de un comercial? Bueno, está en todas. Charlie García estaba Por en todas. eso, pues, increíble, divertidísimo. Corte comercial y nos vamos a Tocache. ¡Nos vamos a Tocache! ¡Wow! Ya regresamos. Ya retornamos aquí en Henderson, la leyenda, y como siempre con grandes invitados de lujo. Mientras tanto, sigue disfrutando de Mickey González en vivo. Debes saber. El síndrome de Guillain-Barré es una enfermedad estacional, considerada rara y no contagiosa, y ocurre cuando el sistema inmunológico ataca al sistema nervioso. La enfermedad afecta a 1 de cada 100.000 personas, puede causar parálisis, problemas en los músculos respiratorios y, en algunos casos, la muerte. Los síntomas son hormigueo y debilidad muscular, que se inicia en miembros inferiores, lo que genera problemas para caminar. La prevención es importante y pasa por lavar bien sus manos y los alimentos crudos, además de, en general, cuidar la higiene del hogar. Ahora ya lo sabes, Exitosa, estamos cuando la gente nos necesita. Las entrevistas más polémicas y reveladoras del mundo del espectáculo ya están en Exitosa. Y es que es tan grande lo que siento que no puedo vivir sin ti un momento. A quien le mientes como a mí no le importa. Aceptémonos con los pelos encarnados, con la celulitis, con el bigote a veces que nos crece, ¿por qué no? Hay que aceptarse. Con el análisis real, pero desenfadado de la farándula. Yo alzo mi voz de protesta desde aquí porque me parece absolutamente ridículo lo que le están queriendo hacer o lo que ya le están haciendo a Corina Rivadeneira. Agárrense, porque de lunes a viernes a las 7 de la noche, #Yo Carlos por Exitosa. Aquí estamos en el excelente fin de semana, sobre todo compartiendo las mejores sensaciones, emociones, diversiones que provoca esta música con Mickey González. Pero mientras tanto, seguimos con nuestro anfitrión de toda la esfera mediática, Henderson, la leyenda. Sí, señor. Y el día de hoy con un ícono, gran figura, Mickey González. Nos estaba contando Mickey todo lo que significó. Él puede ser tú el primer disco, Dios mío. Ahí aparece el dime lo que fue también, una jalada de oreja a la televisión, a la radio y todo eso. ¿Cuál viene a ser tu segundo éxito, súper éxito? Es el Lola, ¿no? No, fue Tocache, porque, o sea, voy a contar esta historia porque ya no voy a vivir mucho tiempo, entonces es bonito que queden ciertas anécdotas. Aquí en Perú, cuando metieron el rock en español, lo metió Panamericana, ¿ya? Entonces, Panamericana tenía La Mauta. Entonces, la primera banda que vino fue Charly García. Querían traer a Miguel Ríos a la feria, pero no pedía muchas cosas. Porque Miguel Ríos se había hecho famoso, había metido el rock en español en Perú. Bienvenidos, hijos. No. Santa Lucía. Sí, pero el tema que empezó el rock en español era Nos siguen pegando abajo, de Charly. Grabado por Miguel Ríos. Entonces al final viene Charly a la feria. Como me hice amigo, después las conversaciones y las tertulias eran. Y nos dijeron, decían ellos, que no, ahí nadie te conoce. Les vamos a pagar poca plata porque nadie te conoce. Dice,
Y che, Que el empresario le había dicho eso le habían Charlie. dicho, claro, che, pero se conocían todas las canciones, boludo. Entonces, digamos, como había un tema de hacer negocio, metían los hits, metieron a Soda Stereo, metieron todo el rock argentino y los traían a la Mauta. El Y- Gran Estelar. Ah, no, la Mauta, el Gran Estelar era Era la feria. Los traían a la Mauta. Mauta, sí. Entonces, prácticamente era el único sitio. Entonces, toda la familia porque era una empresa de una familia, toda esta familia que manejaba la televisión y la radio, porque era Panamericana la televisión y la radio, ellos estaban acostumbrados a tener la exclusiva. Pero entonces, Augusto se va con su aliado, que era Brani Zavala. Que Brani tiene esta corporación ahora De radios. de radios Claro. enorme, ¿ya? Entonces, Brani tenía 1160, que era 1160. otra radio de rock. Era Panamericana versus 1160. Sí. Este. Y después apareció Estudio 92, pero primero en esta dos. Entonces, cuando yo llego con el disco, le digo, ya, Augusto, mira. Y yo apostaba por Ponte tu vestido, el primer single. Entonces, llevé Ponte tu vestido y Tocache, estaba Lola, tal. Y me dice, Augusto, yo tengo un problema. Yo estoy trayendo a los hombres G con Brani. Entonces, no quieren tocar mis temas en Panamericana porque era la competencia. Qué fuerte. Entonces me dice, vete tú y habla. Ya, bueno, entonces me fui y me senté con Mauricio Alcántara. Le digo, Mauricio, mira, vengo de grabar en Argentina con Calamaro, tal. Y tengo estos temas. Hay que decir que Mauricio Alcántara era familia de los Delgado Parker también. Claro, su mamá, Claro. el apellido es Delgado, ella era hermana de Genaro, Claro, me es toda parece. la familia de Delgado Parker con Mauricio Claro. Alcántara y todo. Sí, era una empresa familiar enorme, gigante. Entonces, bueno, me voy, hablo con Estaba Mauricio. La más de Panamericana. La más, exacto. Claro, hay que decirlo. La mamá. Entonces, Mauricio me dice, ya, qué bacán, pero no me gusta tanto, Ponte tu vestido, me gusta más, vamos a Tocache. Y lo empezaron a tocar. Y era toda la estrategia de Augusto para que pudieran tocarlo. Entonces, el primer single que fue número 1 de ese disco fue Vamos a Tocache, porque además sonaba la música, era hoy sábado, Mickey González en Tocache. Entonces era el marketing era La brutal. voz de ese locutor. Ahí está. No, el locutor, eres tú, ese ¿no? soy yo. Ese eres tú, claro. No, ese locutor era un locutor de fútbol colombiano, claro, que estaba ahí en Tocache. Tocache era un sitio que la policía no entraba. La policía estaba en los controles, en la carretera. Adentro no entraban. ¿Y cómo se te ocurre a ti, Miki, irte a Tocache? A mí no se me ocurrió. ¿Cómo fue? Yo había leído que un campesino había ido en Tocache a cambiar $20,000 al banco. Pero lo habían tomado preso. Un campesino porque cultivaba coca. No era un campesino que cultivaba cacao. O sea, ahora cultivan cacao, pero en esa época no eran frijoles ni papas, era coca. Entonces yo dije, pucha, qué loco. A la siguiente semana la noticia era, la policía quiere entrar, pero es replegada por... o sea, la población les enfrenta con armas. ¡Wow! Y entonces me llama Alfredo Rosell, que después fue mi manager, él tenía la revista AB Rock. Él fue el que hizo el Rock Subterráneo 2 días, en abril del 85, en la Concha Acústica de Miraflores. Ahí conocí a Huicho, que tocaba en Narcosis. Bueno, entonces Alfredo me dice, oye, he estado en Tocache con el grupo del pueblo, de Piero Bustos, porque se habían separado. El primero, Del barrio del pueblo. claro, el original era del pueblo. Entonces, Ricardo Silva, el camarada Richard, él se va y hace del pueblo del barrio. La música barrio, que era con la guitarra, acústica, una cosa de la música barrio. Esa era su visión, ¿no? Pero habían llevado a Piero Bustos, ¿ya? Y que era como el cerebro de este proyecto del pueblo. Son gente de Matute, ¿ya? Y mezclaban pues cosas andinas con afro, que era un poco la cultura, cómo se vivía en ese momento. Matute, la Alianza Victoria. Lima, Sí, en Ya. Matute, la unidad vecinal. ahí. Entonces, dice, he llevado a Piero Bustos y esto es enero del 86. Entonces me dijeron si podía conseguir a Mickey González. ¿Te interesa ir? Le dije, pero claro que me interesa ir, yo quiero conocer ese sitio. Y era el 11 de enero del 86 que fuimos a Tocache por primera vez.
De ahí volví, de ahí me fui a grabar el disco Argentina. Pero tú haces referencia al restaurante Marjorie, ¿no? Sí, porque esa es la locución. Cuando fui a la radio, al Radio Marginal. Radio Marginal. Claro, cuando me entrevista este locutor que se llama Martillito, era tan genial la conversación. Yo tenía un cassette de los Teen Tops. Los mexicanos. Sí, de los 60. Ajá. Entonces agarré y lo puse en la grabadora y borré lo que tenía y grabé la locución y grabé la entrevista. ¿Y eso lo usaste después en la grabación? Sí, se nota chéverengue, feliz y contento todo el mundo esta noche, Centro 0412. Oiga, pase la voz. A ver, Miki, turistas colombianos. Entonces todo lo pusimos ahí, claro. Era un poco, ahí está Huicho. Todo esto, o sea, esta era mi banda. Con esta gente grabé y con el apoyo de Cachorro López y Sebastián Schoen. Y toda esta gira, Calamaro. todo este recorrido lo hicieron sin protección policial, sin seguridad, sin nada. Entraron así. No, porque ahí no llegamos a Tocache. Todo eso es solo en Tingo María. Era muy complicado llegar hasta Tocache. Entonces, la organización que está apoyando a estos campesinos, que me parece que se llama USAID. USAID. Sí. Bueno, ellos... Que tiene apoyo norteamericano y sí, fuerte. entonces, ellos consideraron que podían financiar un video. Entonces se hizo un video. Y yo dije, bueno, video, vamos a hacer una cosa. Yo tengo unas imágenes antiguas. Tengo unas imágenes antiguas que yo grabé. Hemos ido con los Mirlos a tocar mano a mano, pero en el 87. Ahora los Mirlos son como el Papa. Sí, claro. Bueno, fuimos a tocar mano a mano a Tocache y a Uchiza, Miki González y los Mirlos. Entonces, yo hice ese video. Entonces está toda malograda la cinta. Entonces yo canto, lo de Chocolate, lo canto con un fondo verde. Me han dibujado en animación, cuadro por cuadro, y yo estoy cantando. Y son imágenes de Tocache de ahora y el Tocache antiguo. Entonces vuelve a salir Radio Marginal. Yo fui de gira y yo lo grabé. Y luego lo usé para el video, ¿ves? Cacao, no sé qué, cacao, todo legal, todo chévere, bien bacán. Y ahí está yo, los Mirlos cargando atrás. En ese DC6 fuimos. Ahí está Huicho, ¿ves? Esos son los Mirlos. Manolo, Pelo, Andrés Dulude, Huicho, que se busca una calata para ir al baño. Mira, se va al baño, se sienta en el water. Entonces, qué maravilla. Entonces, son las imágenes antiguas y las imágenes modernas. Qué buena idea, ¿no? Bien hecho, claro. Sí, súper divertido. Si usted desea fumar, déjenos su dirección para enviarle para enviarle las cenizas. Ese es Radio Marginal, el antiguo, ¿ya? Y ese es el de ahora. Está igualito. Mira. Por favor, limpiarse los pies antes de entrar. Qué maravilla. Qué momento, qué emocionante. ¿Y te encontraste con el locutor colombiano? ¿Sigue por ahí ya no? No. Yo he ido cada año de gira a esa zona. Me convertí en un héroe de la Amazonía. Entonces, cada año iba a Tingo, a Iquitos, a lo que fuera. Y en Tocache preguntaba yo siempre, oye, ¿y aquel pata? Le han matado. Oye, este otro pata que conocí el año pasado, le han matado. Mira, las pintas en el colegio, las negras son del MRTA y las rojas son de Sendero. Y se dicen vela verde el uno al otro. ¿Y tú cómo te llevaste con toda esa etapa de Sendero Luminoso y MRTA? Pero, era muy complicado porque todo eso era zona que le llamaban zona liberada. Todo eso estaba tomado por Sendero Luminoso. No había Estado peruano. Pero toda esa juventud, a pesar que eran senderistas porque no tenían otra opción, era como una leva. Sí, claro. Todos o eras o no, o para afuera. Claro. No había opción. Te mataban. Entonces, todos esos me escuchaban en la radio. Entonces yo era su invitado. Entonces yo iba, tocaba. Miki no era su invitado, era su Dios. Por eso, o sea, yo iba, era Miki tocaba, y imagínate, y en cómo se llama, y en Uchiza, era un sitio que el mercado se llamaba Polvos Blancos. Te ha dicho todo. Entonces, la primera vez que fui, había comisaría, todo, pero la segunda vez que fui, le había metido una bomba. Ya no había comisaría, entonces era como una especie de, no sé, una especie de paraíso. era un sitio que, digamos, mientras que no hicieras algo que disgustara a Sendero, porque te mataban en una, yo sé de varios que han matado.
O sea, en una presentación tuya podía haber gente del MRTA, de Sendero, del pueblo, de todo. Sí, pero más que todo, el MRTA estaba en la zona de Tarapoto. Entonces, No se había departamento de metido San Martín. a Tocache. Más abajo era todo controlado por Increíble, Sendero. qué Como que se dividido. respetaba. Y no estaba el Estado, así es sencillo. No, o sea, no, porque esta es la época de Alan García, como él rompió con el Fondo Monetario Internacional. Tenía 36 años. Pero ya tenemos deuda, ya no pagamos. Ya no te financiamos nada Mejor, más, no te mejor, prestamos. Todos los dólares los compraban en Tocache. El gobierno compraba sus dólares en Tocache. Le compraban los narcos. ¿Qué país, Dios mío? Corte comercial. No nos podemos hablar de los cortes, mi querido Miki. Dale, no hay problema. Vamos. Pausa comercial, regresamos. Miki González. Dios mío, que tiene historias, ¿eh? Dios mío. Pausa comercial y retornamos en unos instantes más. Aquí estamos en el TIL, que también nos está viendo en estos instantes. Aquí estamos en simultáneo en Exitosa TV y en Exitosa Radio 95.5 FM. Y como siempre, con Henderson, la leyenda. Gracias, mi señor. Bueno, aquí estamos con el ícono. Gran figura. Pasaste un momento difícil de salud, ¿no? Hace poco. Sí, en el 2015 tuve cáncer, pero no morí. Obvio. Sí, claro. Medio complicado tú y también Francesca, ¿no? Tu pareja. También ha tenido problemas de salud, ¿no? Francesca. Sí. Digamos, ya no somos pareja. Ah, ya no estás. No. Oigan, Pero sigue viva. ¿pero te ves con ella? No. No se ve. No. Hay un periodo muy importante en tu carrera que es Chincha, que es la familia Bayubros, que es la Kundun, Dios mío. ¿Cómo llegas tú a este periodo, mi querido Miki? Ya, hemos estado hablando de Melissa Griffith, ¿ya? Ujú. Entonces, Melissa y yo éramos pareja. Cuando terminamos nuestra relación, yo ya no trabajaba con ella, era insostenible, ¿no? Vernos y no ser pareja y todo esto. Yo me mudé. Vivíamos en Barranco, en el Malecón, y yo me mudé y le pedí el cuarto de mi hermana a mis papás. Mi hermana se había casado y se había ido, entonces, a la par que yo había pedido asilo, César Calvo, el poeta, le había pedido a mi papá su cuarto de huéspedes para escribir su libro Inomoxo Nada menos. sobre la selva. Mm. Es la única novela que tiene, digamos, porque él de poesía tiene cantidad y premios, ¿no? Pero bueno, el asunto es que me encuentro ahí y yo estaba tocando bordones porque estaba aprendiendo, me estaba muy interesado en música negra, y me dice Calvo, oye, ¿te gusta la música negra? Me encanta. Es que yo he sido letrista de Perú Negro y conozco a un personaje que se llama Amador Bayumbrosio en Chincha. Vayamos, pues entonces un domingo chapamos el Volkswagen, nos fuimos y conocimos a Amador, fuimos al Guayabo, a San José y diseñamos que hubiera... Amador Bayumbrosio. Sí, pero eso no, esto ya es en los 90. Ujú. Amador yo lo conocí en el 78. Entonces fuimos a hacer un almuerzo en casa de Amador. Sus hijos eran pequeños, ni uno tocaba. Y es más, en el Carmen no había cajón. La gente sabía tocar. La gente pensaría que ya ahí había- estaba el cajón. al Y había contrario. tradición. O sea, piensan ahora porque la historia ha cambiado. Pero cuando yo quiero hacer un documental y contar mi versión, porque la gente tiene otra idea. Creen que yo he ido y los he encontrado, toda esta gente tocando. No es así, no tocaba. Cajoneando todo. No, el zapateo. O sea, hemos ido a conocer a Amador. Ujú. Los hijos, yo los traje, algunos de ellos, a Lima por primera vez. Y los metí a mi banda. Se han vuelto profesionales conmigo. Y tenían un súper talento. El primer cajón de su casa lo regalamos a Mau Miranda y yo. A la par que una guitarra de nylon. O sea, tú le das el cajón a los Bayumbrosio para que tocaran contigo. Claro, o sea, le dabas el cajón Ujú. y lo sabían tocar. Digamos, Filomeno tenía 16. Un poquito, ¿entiendes? Había como un talento nato. Y los más chiquitos, Miguel y José, que eran los que bailaban en la Kundun, esos tenían 2 años
y eran tremendos. Pichío era pequeñito, o sea, José Bayombrosio era pequeñito de 7 años, se ponía el cajón al pecho porque no se podía sentar. Lo tocaba así. Ya, yo tengo fotos del chiquito. Y ese es el corral de la casa de Amador. Entonces, conocimos a Amador, tuvimos este almuerzo, fuimos con el tío Tato Guzmán, el papá de Rosita Guzmán, que era nuestro mentor. Él cantaba valses, un negro del Callao, había vivido en Ecuador, cantaba pasillo, negro criollo, viejo criollo. Estaba César. Y yo trabajaba con Andrés Soto, entonces fuimos Bambán Miranda, el cajonero, Andrés Soto, ¿el del Tamalito? El del Tamalito, y Carlos Espinosa, que éramos la banda de Andrés. Y esa fue nuestra primera visita al Carmen. Y de ahí Bambán le dice, oye Amador, yo quiero ser tu discípulo. Ya, vengan cuando quieran. Entonces cuando quisimos ir al mes, César, vamos, vayamos de nuevo. No, vayan ustedes porque ya les han dado permiso. Entonces fuimos y ya no paramos. Ya no paramos. Qué increíble, ¿no? Como... Ya no paramos, y ahí se formó toda esta... Somos una familia, ¿me entiendes? Tú has seguido yendo y permanentemente, ¿no? Me imagino. Sí, y digamos, el que tiene este gorrito de rasta, ese es Mejao Pudi, ahora toca batería, ahora ahí se le va a ver. Toca con Perú Jazz, toca en la tarumba, toca con O sea, se ha hecho con un Julio músico Zavala. profesional. Sí. Se ha hecho No, y todos. Hay muchos que solo viven de la música. Miki, ¿cómo viste tú, una pregunta directa y concreta, cómo viste tú a Paco de Lucía cuando metió el cajón peruano en su formación? Yo no estaba. Yo estaba estudiando en Berkeley esa época. Pero ese episodio, el que lo sabe bien es Manongo, porque estaban en la embajada ¿Ya? de España y habían invitado a Chabuca Granda, y Chabuca Granda había llevado a Caitro su cajonero, y aparentemente Paco de Lucía se quedó fascinado con el cajón. Pero le dio una sonoridad No, claro, extraordinaria al cajón. Claro, lo que digamos yo lo he visto en YouTube y en internet, donde dice Paco, Rubén Dantas, el percusionista, se trajo un cajón a España. Pasó un año y todos los gitanos tocaban cajón. Entonces, ya el resto es historia, ¿no? Pero cómo le ha dado una sonoridad muy especial al flamenco. ¿Tú has hecho una mezcla de flamenco? Sí, ¿no? yo en el 2009 me hice un disco, me llevé unas bases de música negra, de festejo, de landó, de panalivio, y lo junté con los gitanos y le digo, ustedes, este ritmo, esto lo haríamos por tanguillos, este ritmo marinero lo haríamos por burerías. Es una cosa experimental muy interesante porque tienen todos los ritmos que hay acá, existen allá con otro nombre. En otro continente. Así es. Y mucho más difíciles, mucho más complicados. Son los mismos ritmos, los pueden tocar unos y otros. Y esa es la fusión. También está en Spotify, Landó por Bulerías. Lo pueden escuchar, es lo mejor que he A mí hecho. me habló mucho de ti. ¿Carlos Bustelo fue tu manager? Sí, claro. Por ahí tengo una fotografía de Carlos Bustelo. A ver si producción la tiene a la mano. Mira, ahí sale, ese me dejó. Mira, ahí está Carlitos Bustelo. Carlos Bustelo. Carlos Bustelo, Basilio, José y yo. Claro, Carlos, él Ese era es tu manager. Carlos era manager de José. ¿Tu manager? Y Carlos fue el que consiguió el contrato con Polygram con el disco Acundún. Ah, ¿qué te pasa, chico? Claro. Él me habló maravilla de ti. Carlos. Él te consiguió el contrato de Polygram. Claro. No, y me dijo el presidente de Polygram, me dijo, mira, nos dieron un montón de plata de anticipo y un contrato para viajar en primera y hoteles, así. Yo era artista prioritario, yo era como Sting. Es Sí, como claro. decir Shakira. Y él me hablaba, no. Claro, entonces me dice el presidente de Polygram en Miami, mira, nosotros nunca le hemos dado una plata así a un artista que nunca ha vendido discos ni nada. Yo solo había vendido en Perú. Me dice, todo ha sido por Carlos Bustelo. Pues muchas gracias, le dije. Carlos Bustelo, hablaba mil maravillas de ti. Sí. Oye, Carlos Bustelo. ¿Y te quería? Escucha, Carlos Bustelo, para la gente que no sabe, él era manager 30 años de José. Sí, claro. Y él fue el que De metió... Amanda Miguel, de Diego Verdaguer. Claro. O sea, él metió el rock en español en México. Sí. Cuando
cuando cayó, había una crisis económica en Argentina, se fueron todos a México. Entonces los que pudieron, Miguel Mateos, todo el mundo trabajaba en México. Había un grupo que se llamaba Los Caifanes, que era un grupo Súper fuerte mexicano. Claro, entonces ese grupo que era como dark, pero su hit era La Negra Tomasa, pero era una banda dark, estilo Cure. Ya, los Caifanes eran artistas de Bustelo. Bustelo era dueño del nombre. Por eso que tuvieron que ponerse los Jaguares después. Qué increíble. O sea, yo ya estaba en las ligas mayores. O sea, ya iba a las oficinas eso de los presidentes de compañías. Esto fue una reunión que yo hice en Lima, traje a Bustelo, a Basilio, ahí está el cantante panameño, y José, mira. Y a Mónica Williams, la representante. Y Carlos, por ejemplo, él era promotor y él había traído pues a Julio Iglesias a México. Sí, claro. ¿No? Y como te digo, era pues manager de Y José José. se sentía súper orgulloso de tenerte a ti. Era Lo que pasa que era curioso, porque Carlos ya acababa de cumplir 60 años. Entonces Carlos era como un hobby, él ya no necesitaba trabajar, ya no estaba trabajando con José José. Y iba a los grandes momentos de José José. Y al final, o sea, hicimos el proyecto, pero no se trabajó internacionalmente. Entonces Alacundún no funcionó mundialmente, a pesar que era disco del verano en España, ¿qué año era? El 93. Lo tocaron en todo Sudamérica. O sea, yo me compré cuando a mí me convocó el fotógrafo Lorri Salcedo, que ha hecho una colección enorme de fotos del Carmen. Él era amigo de David Byrne en Nueva York. Y David Byrne estaba haciendo un disco de música negra peruana. Entonces me convocó, me consiguió una cita para que yo fuera a ver si querían incluirme, porque estaba Perú Negro. David Byrne fue el que descubrió a Susana Baca, que la hizo famosa mundialmente. Entonces yo no tenía el disco de Acundún y me fui a comprarlo en Tower Records en Nueva York. O sea, ese era mi nivel de esa época, en los años 90. Fui a comprar el disco, pero no me sacaron porque lo mío era como muy ficho, no era tan, muy fusión, no era tan tradicional como lo que buscaban. Se nos va el tiempo. Quiero linda conversación, ¿eh? Sí, no hay un montón de historias. Es bueno contarlas porque no las he contado. Y más. Hay cosas que no te he Pero contado. Entonces, quiero que por favor invites al público el 5. El 5, la banda original en la estación de Barranco, 5 de julio, 11 de la noche. Así que nada, los espero, amigos. Como dice el promotor, ustedes van a ir a ver a su artista cómodamente sentados, con su traguito, no sé qué, no van a tener que estar parados ni hacer cola, no sé. Nos esperamos, amigos. Ahí estaremos. Gracias. Genial. Y antes de despedirnos, oye, la que me contaste de la sopa de qué? De plátano. De plátano. En el restaurante Mario y nos invitaron de desayuno. Pero creo que con la resaca a nadie le gustaba. Amigo, muchas gracias. Gracias, Jorge. Gracias, Miki. La leyenda. Gracias. Sí, señor. Aplausos para Miki González. Yes, sir.